propósito, sería que el docente desarrolle con los niños, insistimos, la comprensión lectora, buscar la forma de que el aprendizaje de la literatura sea significativa para el alumno y apoye al estudiante para que localice el significado de los textos con los que va a trabajar, las lecturas que seleccione. Además, debe relacionar el niño lo que lee con sus ideas y los conocimientos previos. Esto con la intención de desarrollar su pensamiento a través de la lectura. Se supone que un profesor, cuando trabaja con el grupo, con sus niños, pues los conoce, sabe más o menos los intereses que cada uno pueda tener, y bueno, uno más o menos saca como un promedio de qué les gusta, y pues a través de sus gustos e intereses, pues hay que buscar lecturas que hablen de lo que a ellos les gusta. Y eso les va a llamar más la atención, les va a interesar y puede ser que se emocionen con la lectura porque les dice algo. Entonces hay que ver la edad, el contexto, los intereses para ver qué lecturas van a trabajar con ellos. Y de esa manera, no necesariamente estamos hablando de un texto literario. Ustedes pueden trabajar textos científicos, textos de todo tipo, porque no todos los niños les va a interesar lo literario exactamente, o sea, como algo total, sino que hay que seleccionar textos para la clase de historia, para la clase de geografía, para la clase de ciencias naturales, no sé cómo esté ahora, ¿no? Pero por ejemplo una lectura que se relacione con un tema y de ahí trabajar la comprensión, el subrayado, las acotaciones, la reflexión, o sea, son diferentes técnicas, pero hay que partir primero del gusto por leer, y eso sí lo tiene que hacer la literatura infantil. Es importante destacar que hay que apoyar al alumno para que reconozca e identifique los diferentes tipos de lenguaje que emplean los autores de los textos, así conocer cómo y desde qué postura escribe el autor lo que está desarrollando en su escrito. Hay que ver cómo presenta la información, el tono, las connotaciones propias del lenguaje. Para una mejor comprensión se debe hacer hincapié en localizar las intenciones del autor también. Cuando el alumno ha comprendido el contenido de la lectura, puede hacer interpretaciones de la misma, definir su propia posición frente al texto. Con esto, él podrá hacer su propia explicación de lo leído, desarrollará su imaginación y será capaz de dar su propio punto de vista. Es necesario señalar que la literatura infantil desarrolla posibles actitudes en los alumnos. Así, el profesor deberá hacer hincapié en algunas de ellas para fortalecer el interés por la lectura y el placer que la literatura debe producir en los niños. Entre los valores que se recomienda fortalecer destacarían los siguientes, aunque el profesor podrá desarrollar otros que considere convenientes. Por ejemplo, una actitud de respeto a las ideas de los demás y saber compartir sus ideas con los otros y aceptarlas de los demás. Una actitud crítica ante lo que proponen los textos escritos. La toma de conciencia de la importancia del lenguaje mediante el juego, y al reconocer a través de textos literarios que puede explorar nuevas formas de relacionarse con el lenguaje, tanto oral como escrito. Por lo anterior, debemos pensar, por otra parte, que a través de los usos y el enfoque lúdico de la escritura, los niños pueden llegar a sentir que son escritores mucho antes de poseer las habilidades y el conocimiento necesarios para producir una escritura madura, plenamente convencional, por lo que hay que proponer actividades donde el alumno pueda recrear un texto, escribir acerca de él e incluso producir sus propios textos. Cuando la experiencia que los niños tienen de la escritura se limita a los ejercicios de caligrafía y de ortografía realizados en el aula de clases, les resulta mucho más difícil comprender el poder que la escritura virtualmente tiene en sus vidas, y les resulta mucho más difícil desarrollar el sentido de su control y una autoría potenciales. La escritura no es sencilla, y particularmente para los niños pequeños. Ofrece muchas dificultades mecánicas y técnicas, como el trazado de la letra, la ortografía y la puntuación. Pero si el niño cuenta con la intervención y ayuda de un adulto, los niños emplean la escritura como un medio para ampliar su interés por el dibujo, la ficción y el juego exploratorio, como instrumento para explorar y mantener relaciones sociales. Si escriben textos los niños en un ambiente receptivo y propicio, pueden adquirir mayor confianza en su capacidad de escribir y de utilizar la escritura para comunicar sus ideas y sus sentimientos. Por lo que vale la pena promover también la escritura de los niños fuera del marco escolar,
debido a que se les da ocasión de aprender lo que pueden hacer con la escritura. El docente debe diseñar estrategias de lectura, porque recordemos que las estrategias son pasos articulados tendientes a la consecución de un objetivo de una manera eficaz y eficiente. Mediante estrategias de aprendizaje se pretende fomentar la independencia en el estudio, ya que dota al estudiante de habilidades que le permitan enfrentar con éxito las lecturas de los diversos textos del portfolio. Miren, cuando un niño aprende qué se puede hacer con una lectura, llega el momento en que el profesor ya no tiene que decirle qué hacer con la lectura. El niño, por su propia madurez y aprendizaje que va adquiriendo, es capaz de tomar una lectura y saber dónde encontrar el tema central, las ideas secundarias, cómo está estructurado, qué tipo de lenguaje, cuál es el vocabulario, qué palabras son difíciles de localizar, recurre al diccionario, puede hacer otra lectura, porque está aprendiendo. Y conforme lo vamos haciendo constantemente, se lo forma un hábito. Llega a la carrera de la normal aquí en esta escuela, cuando llegue como alumno, y los maestros que va a tener en ese tiempo van a decir, oh, ¿cómo sabe este niño, este joven, no? ¿Por qué? Porque aprendió a manejar sus propias lecturas, pero la base se la tiene que dar el profesor a través de diferentes estrategias de lecturas y diferentes textos. La tipología textual es muy variada. No estamos hablando solamente de textos literarios ya, sino que partimos de la literatura infantil. Pero llega un momento que las lecturas son importantes, porque proponemos otras lecturas con diferentes estrategias, hasta que el alumno piense cómo puede él diseñar su propia estrategia de lectura. Y creo que es un ejercicio muy útil, necesario, y que muchos ya adultos lo hacemos, porque aprendimos a diseñar estas estrategias, ¿no?, de acuerdo al texto. Bueno, el profesor debe aplicar diferentes estrategias de lectura, pensando siempre en despertar en el alumno el placer por lo que lee, y al mismo tiempo insistimos para buscar que el texto sea comprendido. De ahí que se debe facilitar mediante diferentes actividades la comprensión del mismo. Las estrategias deben aplicarse de una forma sistemática, lo que les decía, para que el niño aprenda a utilizarlas sin necesidad de que el maestro le indique los procesos didácticos que debe seguir en el estudio del texto. De esta forma, el alumno podrá resolver los problemas que se le presenten en cualquier tipo de texto, como por ejemplo el uso del lenguaje, los temas que el autor trata, la subjetividad o objetividad de que la lectura pueda contener de acuerdo al punto de vista del autor, e incluso qué tipo de información nos presenta el texto. Por último, hay que recordar que leer es comprender y recrear significados de un código escrito. Esto incluye la comprensión relacionada con conocimientos anteriores, análisis, razonamiento lógico, juicio sobre lo leído y un cambio positivo en el interés por la lectura recreativa e informativa. Hay que recordar que las posibilidades de lectura pueden ser de dos tipos. La de ficción, producto del universo concebido por la creatividad de un autor. El texto es un producto de la creación literaria a partir de la recreación de la realidad. Esto sería lo literario meramente, que de por ahí vamos a empezar. Y luego lo otro, los textos de no ficción, es una literatura de información e ilustración basada en datos brindados por la realidad y la historia. Son los tipos de escritos de carácter analítico, científico, técnico, social, político, económico, etc. En cuanto a los textos de ficción, enfocándolos pues, hacia la literatura infantil, tenemos algunos géneros que podrían ubicarse dentro de la literatura infantil. Por ejemplo, tenemos la poesía. Trabajar la poesía con los niños desde primero a sexto implica trabajar las rimas infantiles, que son pequeñas creaciones cuya finalidad es lograr un juego sonoro de palabras atractivo para el niño, carecen de lógica y mensaje, ya que se centra en la sonoridad de la música. Esto es para primero y segundo grado de primaria. El trabalenguas, para los niños de primero y segundo, juegos sonoros de palabras difíciles que traban la lengua. Retahílas también, donde se prevalece una repetición constante de sonidos. Poemas, hay poemas para niños de primero y segundo grado, como puede ver para el nivel de tercero o cuarto, para quinto y sexto, y ya para la facultad de letras también, ¿no? Hay canciones que son composiciones poéticas elaboradas para ser cantadas o acompañadas con música. Aquí tenemos canciones de cuna, villancicos, rondas, coplas, etcétera, ¿no? Y también pues tenemos el género narrativo, que viene a ser el cuento, por una parte, el mito, las leyendas,
los cuentos literarios, las novelas y bueno, una serie de ejemplos de textos que se pueden utilizar también, les digo, de acuerdo al nivel de comprensión de los alumnos. Y en cuanto al género dramático, pues está la fábula, la adivinanza, los refranes, el teatro en sí. Y se sugiere, por último ya para que no se canse, al maestro que explique a los alumnos la necesidad de elaborar un diario de lectura. Esto estimulará la lectura de los niños de una obra y afianzará la expresión escrita de esas inquietudes, además de propiciar la discusión sobre las diferentes lecturas a lo largo del año escolar. La elaboración del diario de lectura corre a cuenta de cada niño, ya que se trata de un descubrimiento personal. El maestro solo motiva al alumno para que ejercite el acto de escribir sobre las impresiones causadas por una lectura o un libro. Este tipo de actividades forma lectores activos, ejercita la escritura y promueve el desarrollo de la crítica literaria, además de contribuir a la formación de un criterio individual sobre los textos que se leen. El diario puede elaborarse a partir de las lecturas que a continuación el profesor elija o sugiera a lo largo de su curso. Se requiere un cuaderno que haga de diario. El maestro puede dar libertad a los alumnos a la hora de decidir qué escribir en el diario. Desde datos fundamentales para un comentario en los primeros niveles hasta la libertad total en la redacción ya más avanzado del alumno. El tiempo de esta dinámica es permanente, considerando que se debe utilizar a lo largo del año escolar. Es importante señalar que ninguna actividad será posible si no se cuenta con la cooperación del estudiante. Las propuestas más originales, diversos recursos y las técnicas novedosas para implementar actividades no serán efectivas si previamente no se intenta establecer ese pacto interactivo entre el texto y el niño. Cabe aclarar que es el niño quien le da sentido a la obra, al actualizarla y concretarla, por lo que en el campo literario infantil esto adquiere mayor relevancia, porque al iniciar al niño en el proceso lector, este desarrolla y fortalece valores y actitudes e ingresa a su mundo personal, desplegando los elementos necesarios para su orientación y crecimiento. Por último, recomiendo a los normalistas motivar a sus futuros alumnos para que investiguen, por ejemplo, la biografía de autores de las lecturas que puedan trabajar con sus alumnos. Esta actividad permitirá despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes. Además, se les iniciará la investigación bibliográfica. Cuando no aparezca el autor de un texto, es conveniente que los alumnos consulten en la biblioteca de la escuela o en medios electrónicos temas relacionados con el título de la lectura. De esta forma, alumnos y profesores vincularán la información localizada con otros temas relacionados con el texto leído. La polisemia que tiene un texto. De un texto se desprenden miles de ideas. Entonces hay que seleccionar la lectura y luego ya veríamos qué se puede hacer con ella. Yo le voy a poner aquí enseguida 3 ejemplos